Y voy a compartir ahora el PowerPoint. Okay. Qué bueno. Ok, de nuevo, bienvenidos a todos a la sexta clase de nuestro curso, La Obra del Salvador. Es un gran privilegio ahora empezar a estudiar el acto más importante de la obra salvadora de Jesús. Podríamos decir los actos más importantes de su obra salvadora. Su sufrimiento, muerte y resurrección. Y hoy vamos a ver su crucifixión, por lo menos el principio de ella. Un privilegio guiarles en este estudio. Vamos a empezar esta noche con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Amén. Ok. Amén. Amén, amén. Bueno, ustedes para hoy estudiaron y leyeron sobre el juicio de Jesús frente a Poncio Pilato. Pero entre la historia que vimos la vez pasada, el arresto de Jesús en Getsemaní, y el juicio con Pilato, hay otro juicio, un tribunal de los judíos que juzgan a Jesús también. Y la pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp era, describan ese juicio de Jesús delante de los judíos. ¿Qué recuerdan de eso, de ese juicio? ¿Alguien tuvo tiempo de repasarlo en sus Biblias? Alejandro, sí, adelante. Gracias. El juicio que hicieron los judíos para Jesús fue prácticamente un complot, porque los escribas y fariseos sabían de que al matar a Jesús ganarían más favor, porque ellos tenían a los soldados romanos a su favor. Entonces sabían que ellos, al matarlo, tenían que esperar cierto tiempo, hasta después de las Pascuas, para que no se hiciera una revuelta con los soldados romanos y los judíos. Entonces, fue un juicio que llevó al complot de la muerte de Jesús, porque sabían que él era inocente. Pero para los escribas y fariseos era reprochable y era un mentiroso. Okay. Entonces, eso lo llevaron a matar a Jesús siendo inocente ante el Tribunal Supremo. Ok. Entonces mencionó principalmente dos cosas, ¿verdad? O diría tres. Uno que era un juicio perverso, o sea, estaban pagando sobornos a testigos falsos. Sabían que Jesús era inocente de todo. Lo único que querían fue condenarle para el crimen de blasfemia, porque en sus ojos él no era el Hijo de Dios, como decía, pero también mencionó que no querían hacerlo durante la Pascua. Lo interesante es que ellos sí dijeron eso, no durante la fiesta para que no se alborote la gente, pero luego lo hicieron durante la Pascua. Porque a final de cuentas el plan de Dios se estaba cumpliendo, no su plan, ¿verdad? Ellos planeaban esperar hasta después de Dios quiso que sucediera durante la fiesta. Entonces, sí. Ok, muy bien. Vamos a escuchar de alguien más. ¿Quién más puede contarnos sobre el juicio de Jesús delante de los judíos?
Y bienvenido, Leonidas, a nuestra clase hoy. Bienvenido. Bueno, Y también a Abel. Bienvenido a Abel a nuestra clase. muchas gracias. Buenas noches, profesor. Sí. ¿Alguien más quiere comentar sobre? Bueno, yo Ok, leí Federico, el adelante. diccionario bíblico conciso Holman. Perdón, ¿qué dijo? Eh, parece que no se escucha bien. Hay una eco, sí, hay un eco. Ujú. Ahora parece que mejoró. Sí, un poco mejor. Yo leí en un diccionario bíblico Ujú. porque no encontraba en las lecturas dadas algo sobre un juicio de los judíos. Ujú. Solo está el arresto, pero en el diccionario como un complot, como dijo el compañero, de los sumos sacerdotes, que no encontraban cómo acusarlo. Mm. Y como condenarlo a muerte por sí sería asesinato y violaría los 10 mandamientos, buscaron entregarlo con mentiras a los romanos para que ellos lo hicieran por ellos. Ok. Básicamente es eso lo que dice, ¿no? Ok, gracias. Sí, entonces agregó un detalle que los mismos judíos no podían ejecutar a alguien, no tenían esa autoridad. Y por eso tenía que llevarle a Jesús a Pilato también. Sí, gracias. Vamos a ver unos detalles más sobre este juicio frente a los judíos. De hecho, sucedió en 3 etapas diferentes. 3 etapas diferentes. Primero los llevaron, dice el Evangelio según San Juan, a la casa de Anás. Anás era anteriormente el sumo sacerdote, pero ya no, perdió su puesto porque tuvo una pelea pequeña con el gobierno romano. Entonces, su yerno, Caifás, era el sumo sacerdote actual. Pero todavía les llamaban a Anás sumo sacerdote por haber llevado la carga. Y primero se presentó Jesús frente a él. Y luego había un juicio ante Caifás, el yerno perdón, Anás es el suegro de Caifás. Sí, Caifás es su yerno, ¿verdad? Sí. Entonces, el juicio ante Caifás también estaba presente muchos de los líderes del Sanedrín, que era concilio mayor de los judíos. Pero eso todo sucedió durante la noche. Y había una ley que no podían hacer eso. Estaban rompiendo su propia ley. Entonces esperaban hasta la madrugada para decretar su sentencia. Y la sentencia era de la muerte. Y esa es la tercera parte, el tercer acto de ese concilio del juicio de Jesús. El consejo, el Sanedrín, le dio veredicto de muerte en la madrugada, pero luego tenían que llevarlo a Pilato porque no tenían autoridad. Entonces vemos que era un juicio ilegal de muchas formas diferentes. Ya se mencionó que los testigos eran mentirosos. Ni se acordaban, ni se concordaban sus testimonios, dice la Biblia. También era ilegal porque era secretamente durante la noche que hicieron todo esto. Contra de la ley de los judíos. Los juicios tenían que hacerse en pleno día al conocimiento de la gente. No hicieron eso. No solo eso, tenían otra ley que decía que tenían que esperar 24 horas para entre el veredicto y la sentencia. Pero ellos no.
en el mismo momento de escuchar a Jesús decir que es el Hijo de Dios, dicen, Él es digno de la muerte. Entonces estaban rompiendo sus propias leyes para poder condenar a Jesús. Pero vemos lo más impresionante es cómo reaccionó Jesús. O sea, bien podría haber protestado todo esto. Bien podría haber hecho mucho más. Él podría haber, como Dios, podría haber parado todo eso. Pero no lo hizo. Padeció eso, permitió eso, aunque era una fraude de un juicio. Lo permitió porque era parte del plan de Dios para salvarnos, ¿verdad? Hay 2 versículos en la pantalla. ¿Alguien puede leer el primer versículo, Juan 18:23? ¿Un voluntario para leer Juan 18:23? Ok, gracias, Alejandro. Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Ok. Frente a Anás, Jesús dijo eso. Anás le había preguntado sobre acusaciones contra él. Jesús simplemente contestó, he estado enseñando toda la gente. Pregunten a ellos sobre mis enseñanzas. Sí. Y el siervo, la guardia del sumo sacerdote le pegó. Y Jesús sí le reprendió de cierta forma. Le dijo, eso no era justo. Yo no dije nada malo ahí. Pero eso fue lo único que protestó Jesús. Le corrigió al que le pegó. Pero en lo demás, las acusaciones falsas, se quedó en silencio Jesús. Permitió que el hecho de que ni se concordaban sus testimonios demostró que estaban mintiendo contra él. Y luego al final del juicio con los judíos viene el siguiente versículo. Así terminó, ¿verdad? Jesús dijo, ¿alguien quiere leer Marcos 14:62 ahí? Perdón, profesor, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Gracias por el recordatorio, Abel. Sí. Y mientras tiene el micrófono puesto, ¿puede leer ese versículo, Abel, por nosotros? Si he dicho algo malo, Ay, perdón, demuestren. el segundo. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Cristo, el Hijo bendito? Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Muchas gracias. Entonces, al final de su interrogación, llegaron al grano. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús contestó que sí. Él dijo, según las escrituras, las profecías sobre él. Salmo 110, versículo 1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi lado derecho. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Daniel profetizó que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, iba a venir sobre las nubes del cielo. Jesús dice así, ese soy yo, el Salvador prometido. Y después de oír eso, rasgaron sus vestiduras y le condenaron a la muerte, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son sus preguntas sobre esto entonces? Yo miré 2 en el chat. Voy a mirar el chat. Solo un saludo. Buenas noches, Renzo. Bienvenido a la clase. Ok. ¿Tienen preguntas sobre esto, el juicio de Jesús con los judíos? Que fue la observación de que fue un juicio injusto, ¿no? Sí. Fabricado por ellos, ¿no? No podían probarle nada y de cualquier cosa que él decía ellos lo torcían.
Ujú, ujú. Sí, fue un juicio injusto que Jesús padeció voluntariamente para poder salvarnos a nosotros, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Alejandro, tienes tu mano en el aire. Adelante. Gracias, pastor. También los fariseos tenían miedo porque decían, si lo dejamos ir, vendrán los romanos a nuestro lugar santo y lo destruirían. Entonces, la pregunta es, si ellos estaban tan seguros de que ellos tenían la verdad, porque obviamente sabemos que fue un juicio confabulado para matar a Jesús. Si ellos estaban tan convincentes en lo que ellos creían y en el poder que tenían en Roma, se dejaron dominar por la soberbia de matar a Jesús, de Sí. confabular, fue porque fue una confabulación. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, Y sí, no entonces eran amigos con los romanos, pero sí temían que si todo el mundo siguiera a Cristo, dos cosas iban a suceder. Temían ellos que iban a perder su lugar, su posición de liderazgo, y también que iban a venir los romanos para castigar al pueblo judío. Y a base de esos pretextos, para Jesús, ¿verdad? Okay. entonces, Sí, gracias Alejandro. Ok, ¿alguien más? ¿Una pregunta o comentario? Pastor, ahí en todo caso se vería que en esos tiempos, bueno, igual que con estos tiempos, me imagino que esos líderes religiosos solamente utilizaban eh, el decirse creyentes, ¿no? Porque ellos eran supuestamente creyentes, conocían la ley, ¿no? La ley de Ujú, Dios, pero solamente lo utilizaban por un tema de ostentar poder, pero no creían realmente, ¿no? Y como también en estos tiempos se ve que sucede, ¿no? Hay líderes que lo hacen por temas monetarios, ¿no? Que por hacerse de plata, sí, fundan iglesias por aquí, por allá, sí, pero al final vemos que realmente no creen, ¿no? sí. Como escribió Salomón en Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. Vemos lo mismo hoy en día. A lo mejor para estos líderes judíos se convencían a sí mismos que estaban haciendo algo injusto, pero con motivos buenos, con propósitos buenos. A lo mejor se convencían así para apaciguar sus conciencias, pero no. El fin nunca justifica los medios, no en los ojos de Dios, ¿verdad? Ok. Yo vi la mano de alguien en el aire. ¿Es Abel que levantó la mano? Sí, Abel. Sí, Adelante. profesor. Ujú, Haciendo una comparación con lo que sucedió antes, en la época de Jesucristo, y, ujú, y el momento en el que vivimos ahora. En ese entonces, las escrituras decían que todo lo que sucedió iba a suceder, ¿no? Y también hoy en día, ¿no? La palabra de Dios nos muestra o nos dice muchas cosas que están sucediendo y que está escrito dentro de la Biblia. ujú. Entonces veo que hay una similitud, un parentesco. Hoy en día se ven muchas cosas, se escuchan muchas cosas que está escrito dentro de la Biblia. Eso es mi aporte. Y tiene mucha razón. Hasta algunas de las profecías que están cumpliéndose en la historia que leímos para hoy siguen cumpliéndose hoy en día. El Salmo 2 dice que los líderes del mundo se van a levantar en contra de Jesús. Lo vemos en el juicio de Jesús frente a los judíos y Pilato. Lo seguimos mirando hoy, ¿verdad? Que líderes políticos, aún líderes espirituales, se levantan contra Jesús y su enseñanza pura, ¿verdad? Sí, gracias por compartir eso, Abel.
Ok, vamos a continuar entonces y estudiar juntos la historia que ustedes prepararon para el día de hoy. Esa fue Lucas 23, 13 a 34. Usamos las preguntas de considerar para considerar los datos de la historia, los hechos de la historia. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los sacerdotes. Okay. Los sacerdotes. Pilato. Los sacerdotes, Pilato, muy bien. ¿Quién más? Hay uno más. Herodes, yo escuché Herodes. ¿Y quién más? Barrabás. Barrabás, muy bien. Las mujeres que lloraban al verle a Jesucristo. Jesús y las mujeres que le lamentaban siguiéndole, sí, ok. Bien. Simón de Cirene. Simón de Cirene, sí, que llevó por un tiempo la cruz de Jesús. Las mujeres que lloraban. Ok, las mujeres que lloraban detrás de él. También están los malhechores. Fue crucificado entre dos malhechores. Ok. Yo creo que tenemos todos, se han mencionado todos, menos incluso a los sacerdotes se mencionaron gobernantes del pueblo judío. Y también no solo las mujeres estaban siguiéndole. Cuando él fue al lugar de la calavera donde lo iban a crucificar, le siguió una gran multitud, dice Lucas, una gran multitud. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La cruz. Sí. El vestido. La cruz. Dios me mencionó su vestido también. Los soldados estaban echando también suertes, otro objeto, ¿verdad? Echaban suertes por su vestido. El lugar llamado Calavera. Ok. Es el lugar que se La llama cruz. Calavera. La cruz, muy bien. Alguien dijo árbol. Sí. Habla también un árbol verde, tenía habla ahí. Sí, no está literalmente un árbol en la historia, pero Jesús se refiere a un árbol verde y luego un árbol seco. Y está diciendo con eso a esas mujeres, está diciendo, si el pueblo judío hace esto cuando yo estoy, cuando estoy aquí con ustedes, el árbol verde, ¿verdad? Cuando yo me voy al cielo, cuando está seco el árbol, puedo decir, entonces, ¿qué van a hacer? Si esas atrocidades cometían cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos, cuando quitó su presencia visible, ¿cuáles otras cosas? Y bien, vemos de la historia que tenía razón Jesús, que se siguieron en su incredulidad, empezaron a matar a los apóstoles y luego llegaron los romanos, ¿verdad? Y de eso hablaba Jesús con las mujeres. Estaba diciendo, vendrá el día cuando El velo también. mejor no tener niños las mujeres, porque los romanos vinieron y castigaron severamente al pueblo judío. A ver, Diosnel, ¿cuál otro objeto notaste? El sol y el velo del templo. Y el cartel de la cruz. El sol y el velo del templo no están en esta lectura. A lo mejor leíste un poco más adelante, ¿verdad? Sí viene adelante en la crucifixión. El cartel de la cruz. ¿Está en Lucas 23 o Pastor Abraham? Sí, está en Lucas 23, pero no entre el versículo 3 y el 34. Tampoco el cartel. Sí, el 34 termina con los soldados echando suertes, ¿verdad? Hay dos lugares que menciona la Biblia. Uno es la cárcel y otro es la ciudad.
La cárcel. Sí, la cárcel y La cárcel. ciudad. ¿Dónde está la cárcel en esta historia? En la 19. Ah, ¿dónde estaba Barrabás? Oh, sí, ok. Sí. Pero la historia, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Mencionamos ya el lugar llamado Calavera. En Galilea. En las afueras de Jerusalén, ya el sitio ese, las carabelas. Ok. Sí, las Calaveras. afueras, ahí estaba la Calavera, afuera de la ciudad de Jerusalén. En De hecho, Galilea, Pastor Brown. no, esta historia no sucede en Galilea. Herodes era el gobernador de Galilea, pero él estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces, esta historia sucede en Jerusalén, pero empieza la historia frente a Pilato. Entonces está en el palacio del gobernador. En el pueblo también se refiere en una parte. ¿Qué dijiste, perdón? En el pueblo, dijo. Sí, entre el pueblo judío. El pueblo judío estaba ahí también. Perdón, pastor, que entra así, pero faltó un detalle que también no se mencionó, la corona que le pusieron a Jesús, la corona de espinas. Tampoco estaba ese detalle en nuestra lectura. Pero estaba en el video. Está en la Biblia, tiene razón, pero no estaba en esta lectura. Siempre buscamos respuestas a estas preguntas que están dentro de nuestra lectura. ¿O me equivoco? No creo que esté dentro de esta lectura la corona de Jesús. ¿Estoy equivocado? Me digan. No, yo lo digo porque como vi el video, entonces el video parecía que estaba... Sí. Está en el video, tiene razón, sí. Ok. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, según lo que está en la Biblia, Cuando Jesús está ante estábamos Pilato. en la época de la Pascua. Ok. Entonces, Escuché dos respuestas correctas cuando Jesús estaba frente a Pilato. Bien. Y también eso fue durante la Pascua. Sí, yo soy el pastor. Muy Sí. bien. ¿Y cuándo era? ¿En qué año? Más o menos. Según aparece en bajo el capítulo 23, 33 después de Cristo. Época de Cristo. Ok, Jesús tenía 33 años cuando murió. Y no sabemos la fecha exacta, podría haber sido 33. La mayoría de los historiadores ahora dicen que era como 29 o 30. Pero sí. ¿Y qué día de la semana? ¿Qué día de la semana fue? El día viernes. Muy bien, sí. Sabemos eso porque dice la Biblia que al morirse tenían que apurarse en enterrarlo porque llegaba el día sábado. Y el día sábado para los judíos empezó viernes en la tarde. Entonces. Okay. Pastor, permiso, una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta, Dios? Sí, según la Biblia, Dios pasó 3 días con su noche en la tumba. Y resucitó el primer día de la semana. Pero si pasa 3 días con su noche en la tumba, ¿puede explicarme si 3 días con su noche pasa en la tumba, si es viernes sepultado a la tarde? Y el resucitar el domingo, ¿cómo manejan los calendarios antes de los judíos y la hora? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Así que Jesús prometió resucitar al tercer día. Y los judíos contaban, o a veces también dice después del tercer día, pero los judíos contaban días un poco diferentes que nosotros. Nosotros contamos, si es un día consiste en 24 horas, según nosotros, ¿verdad? Para los judíos,
¿Puedo pedir que los que no están hablando pongan en mudo sus micrófonos por el momento? Si no están hablando ahora, ¿pueden poner en mudo sus micrófonos, por favor? Hay mucho ruido en el trasfondo. Eliodoro, muy buenas noches y bienvenido a la clase. Voy a ponerlo en mudo por el momento, ¿ok? Porque se está escuchando mucho ruido en el trasfondo. ¿Está bien? Ok, ahí está. Como explicaba, nosotros contamos un día como 24 horas. Los judíos, cualquier porción de un día, consideraban ellos un día. Aun si solo una hora del día contaban es un día. Así que Jesús murió viernes, aunque era viernes en la tarde, pocas horas antes de empezar el sábado, eso lo consideran un día. Estaba su cuerpo en la tumba el sábado. Para ellos eso era 2 días. Se levantó de entre los muertos temprano el domingo. Eso era el 3er día para ellos. Nosotros diríamos que a lo mejor 1 día y medio entre su muerte y su resurrección. O casi 2 días. Pero según su forma de contar días, era 3 días. Buena pregunta. Ok. Ya mencionamos entonces, viernes de la Semana Santa fue cuando sucedió. Ahora, ¿cuál es el problema en la historia? Y los fariseos y escribas le acusaba, él quería crear problemas porque en esa época los fariseos manejaban todos los concilios. Ok, los fariseos y los saduceos estaban en el concilio y tenían el poder ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que está identificando Diosdel? Porque ellos se manejan bajo la ley y Cristo llegó para bajo la gracia y ellos no quieren dar poder a Jesús porque Jesús dijo la verdad y ellos quieren manejar bajo la ley en esa época y no creía que existía un rey salvador en Israel. Entonces el problema fue el rechazo del Sanedrín a Jesús. Ese rechazo a base de que ellos querían salvarse con obras de la ley, mientras Jesús proclamaba que no, salvación era por él, no por la ley. ¿Ok? Un problema, muy bien. ¿Quién más? A ver, alguien tiene, Fernando, tiene la mano en el aire. ¿Sí? Y pastor, el problema serio que yo veo es que la turba estaba enardecida por crucificar a Jesús sin preocuparle lo justo o lo injusto del juicio. Estaban enardecidas pidiendo su crucifixión. Ese es un problema serio. Muy bien. Sí, ese es un problema que yo noté también. Y no solo eso, pero todo el juicio, el proceso, ¿verdad? Que dijimos que no era justo. Un inocente es condenado y un culpable es soltado. Amén. ¿Verdad? Un inocente, Jesús, es condenado a la muerte. Un culpable, Barrabás, fue soltado. Eso no es justo. Ok, otros problemas. Bueno, también cuando Pilato se vio en la necesidad de juzgar a Jesús, pero no encontró en él nada, pues entonces no podía condenarlo. Entonces aprovechó la ocasión de que en ese tiempo se le sueltan uno de los que está en la cárcel, por eso soltaron a Barrabás. Pero por esa misma razón, Pilato sabía que era un hombre justo, no estaba haciendo, entonces se los entregó a los judíos para que ellos vean y bueno, inclusive ni el mismo Herodes le encontró culpa. Por eso Pilato se lavó las manos a él. Ok. Entonces el problema de la injusticia de todo eso. Claro, le hicieron más o menos como ahora, como falsos testigos, como le dicen ahora en el tiempo moderno, el Laufer. Claro.
sí, prácticamente el justo por los injustos. sí, sí. Y sí, lo condenaron. Pero Ujú. bueno, estaba escrito que tenía que suceder, ¿no? Pero no fue Sí, justo. sí, estoy de acuerdo. Ok, ¿alguien más un problema aquí? Podríamos decir que los mismos líderes espirituales del pueblo judío estaban matando al Salvador que Dios había prometido a ellos. Ese es un problema grave, ¿verdad? Y podríamos Pastor incluir Abraham, también, Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado, ese fue, sufrió y murió. otro problema también, Pastor Abraham, que Pilato convocó a todos los principales sacerdotes y los magistrados, pero no halló ni una culpa. Pero los fariseos le acusaban directo. Ok. Que Pilato no halló culpa en él, pero terminó condenándolo, ¿verdad? Adelante, Alejandro. Gracias, pastor. Los principales sacerdotes y escribas y ancianos se reunieron en el patio de Caifás y tuvieron consejos para prender y engañar a Jesús, porque sabían que si convocaban a un engaño, toda la gente les creería. Entonces, ¿qué mejor manera de acusar a Jesús que con engaño y comprando mentiras? Porque de esa manera fue que Jesús llegó a la muerte, porque estuvieron largas horas, dice Mateo, que convocando cómo podían hacer el complot para matar a Jesús, porque en él no había mancha. Entonces, buscando y rebuscando qué podemos hacer para que podamos inculpar a Jesús, y justo en la fiesta de las Pascuas estaba Barrabás. Entonces coincidía todo, porque fiesta de Pascua tenía que ser soltado uno y el otro tenía que ser muerto. Entonces encontraron la mejor solución, que en la fiesta culpar a uno y el otro. Entonces ahí ya se buscaron que la mejor solución para matar a Jesús, obviamente, que era comprar al pueblo, de decir Barrabás, y que Jesús sea muerto, porque Jesús era un inocente. Como bien lo estaban diciendo los hermanos, ante la vista de Pilato y Herodes, no tenía culpa, porque muchas veces le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él no respondió ni una sola palabra. Entonces los líderes, Pilato y Herodes, lo vieron inocente, que él no tenía culpa y no tenía mancha. Ok, Porque entonces la injusticia de todo eso, sí, es cierto, el inocente culpado y sentenciado a la muerte. Ok, vamos a continuar entonces, y ya recontamos la historia bien. Yo creo que con contestar las otras preguntas, ya seguimos los pasos de los eventos bien. Primero frente a Pilato, y acusado por los judíos, y soltando Barrabás, Pilato tratando de declararlo inocente, pero terminando crucificándolo, y luego al lugar llamado Calavera, ¿verdad? Y la misma crucifixión. Simón Sirene cargando la cruz, las mujeres llorando por Jesús, Jesús diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Luego Jesús crucificado entre dos malhechores, y los soldados repartiendo suertes para su ropa. Ok, el número 7 entonces. El problema se resuelve. Mencionamos varios problemas. ¿Se resuelven en esta historia o no? Uno de los problemas, creo, Primero Renzo. Adelante, Renzo. uno de los problemas que ahí había, hubiera sido un problema, digo, ¿no? El hecho de que Pilatos al parecer quería exonerarlo a Jesús de lo que pedían los líderes religiosos. Los líderes religiosos pedían que fuera muerto, que fuera crucificado. Pero sí se resolvió, porque al final se tuvo que ejecutar, ¿no? Porque él al parecer hasta 3 veces quiso simplemente azotarlo y librarlo de esa pena, ¿no? Okay, La condena. okay. Pero Sí. si eso hubiera sido,
nada se hubiera cumplido de lo que estaba escrito. Ok, sí, gracias. Entonces, el problema de Pilato tratando de exculpar a Jesús terminó con él sentenciándolo. Se resolvió de esa forma, ¿verdad? Ok. ¿Otra resolución de los problemas? Cuando el ladrón se arrepintió y acuerda de mí cuando está en el reino, y cuando dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa sí es una resolución del problema, pero está fuera de la lectura, sí. Sucede después del 34. Pero sí, gracias por compartirlo. Ok. ¿Qué tal la injusticia? Mencionamos la injusticia de todo eso. Jesús el inocente condenado como culpable. El culpable soltado como si fuera inocente. ¿Se resolvió ese problema o no? ¿Qué piensan? ¿Había resolución a la injusticia del juicio de Jesús? Profesor, ¿usted se refiere a Jesucristo siendo liberado? ¿Se refiere a esa pregunta? No, me refiero al hecho de que Jesús, siendo inocente de todo crimen y pecado, fue condenado como culpable. Y que Barrabás, siendo culpable de crimen y pecado, fue soltado como inocente. O por general, la injusticia de este juicio. ¿Había resolución a eso? Pues no hubo soluciones. Okay. Cuando dice resolución, profesor, ¿se refiere a la solución del problema? Perdón, sí, la solución del problema. Resolver, a lo mejor lo dije mal. ¿Se resuelve el problema y en qué forma? Entonces, en el sentido humano no había solución, no se resolvió el problema. Porque el inocente fue condenado y crucificado. Pero piensen en esto. ¿Fue este el plan de Dios? Sí, fue el plan de Dios. Dentro de Entonces, sus planes estaba salvar a la humanidad y okay. Jesús iba a pasar por todas estas cosas. Entonces ahí está la solución, ¿no? Que la injusticia que vemos acá, Dios está usándolo para llevar a cabo la verdadera justicia. Y si lo pensamos así, aquí estamos viendo también el amor tan grande de Dios para nosotros. Porque podríamos ver el juicio de Jesús y decir, injusto. Pero ¿no es lo mismo lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos? Jesús el inocente, nosotros los culpables. Pero el plan de Dios fue decretar a Jesús el culpable por nuestros pecados, para que nosotros por la fe en Él fuéramos perdonados, soltados, libres, inocentes, declarados inocentes. Entonces, sí parece un problema desde una perspectiva humana, pero vemos que dentro del plan de la salvación de Dios, esto todo va en paso de lo que Él hizo para salvarnos. Ok, veo dos manos alzadas. Primero Alejandro, adelante. Gracias, pastor. Bueno, Jesús sabía que iba a ser entregado con mentiras, porque cuando estuvo en el monte orando con sus discípulos, le decía que pasara de mí esta copa. Y le había mencionado a sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado con falsedad y engaño. Entonces, cuando se cumplió la profecía,
sus discípulos empezaron a dar cuenta de que sí, era verdad que Jesucristo iba a ser engañado, iba a ser como un cordero entregado al matadero, que él nunca iba a decir ninguna palabra y que iba a ser Sí, juzgado para engaño y mentira. sí, sí. No sabemos si los discípulos se dieron cuenta en el momento. Parece que no. Están confundidos hasta la resurrección de Jesús, hasta que Él aparece a ellos. Pero sí después podían decir, justo como Dios prometió, como corderos llevados al matadero. Fernando tiene su mano en el aire también. Adelante. Sí, pastor. Yo quiero comentar que la solución del problema es que la turba enardecida lo crucifica, y eso es una injusticia muy grande. Ujú. Pero la frase que Dios dijo, ahí se soluciona el problema de la injusticia cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se resuelve el problema de la injusticia que se está cometiendo. El mismo crucificado, nuestro Dios, pide perdón para quienes lo están crucificando, pastor. Sí. Gracias por compartir eso. Ahí vemos una solución al problema. Dios resuelve el problema. Jesús. Y no solo pide perdón, está ganando perdón con su sufrimiento. No Amén. solo para ellos, sino para todos nosotros también. Sí. Ok, tenemos que continuar entonces. Voy a hacer esta pregunta. ¿De qué se trata la historia? Podríamos decir, se trata del juicio de Jesús frente a Pilato y su crucifixión. Crucifixión y juicio es eso. Muy bien, muy buen resumen. Ahora, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Cómo nos muestra esta historia nuestro pecado, nuestra necesidad de Jesús? Bueno, Profesor. la manera de pensar que debemos practicar la verdadera justicia, cueste lo que cueste. Debemos ser justos. Para no condenar al inocente. Porque eso está mal. Si bien es cierto, Jesús ya estaba predestinado para cumplir lo que había venido a hacer acá en la tierra, perdonar nuestros pecados, pero en la vida actual no podemos actuar de esa forma, porque tarde o temprano Dios también nos va a tocar rendir cuentas ante Él. En ese sentido, yo pienso así. Amén. Entonces, ¿cuál es el pecado que nos enseña a confesar? La injusticia. No, Que nosotros también somos injustos. Sí. Ok, gracias. Si terminamos diciendo, hay Pilato y los judíos injustos, estamos mal. Tenemos que mirar las mismas injusticias que nosotros cometimos día tras día. Gracias por compartir. Ok. A ver, Profesor. Erwin. Perdón, ¿quién era? Renzo. Abel. Abel, perdón. Abel, adelante. Yo veo el pecado siguiente. Si analizamos bien, vemos la incredulidad de las personas ante lo que dice la palabra de Dios. Ellos tenían escritos, ¿no? Y ahí se narraba y se decía que todo lo que estaban viviendo iba a suceder. Pero ellos no creían. Había el grado de incredulidad era enorme, porque aún aquellas personas, tanto los sacerdotes como los escribas que eran peritos en la materia, no creían lo que estaban viendo, eran incrédulos. Entonces, sucede lo mismo, es un pecado que nos muestra que tenemos dentro de nosotros la misma actitud de incredulidad. La Biblia nos dice una cosa, pero no lo obedecemos o no seguimos lo que dice la Biblia. Decimos o hacemos lo que dicen los pastores, decimos o hacemos lo que pienso y lo que razono, no lo que dice la Biblia. Ese es un pecado que es bien latente. No por el hecho de ser católico o evangélico o cristiano.
soy pecador, ese es mi pecado, a cualquier iglesia que asista. Ese es uno de los pecados que veo. Vemos nuestra naturaleza incrédula en la incredulidad de ellos también. Sí, muy bien. Fernando tiene su mano en el aire. A ver, adelante. Sí, pastor, el pecado que yo veo es la difamación de que fue objeto nuestro Señor Jesucristo en todo el juicio fue difamado y eso pues es pecado. Y lo que yo aprendo de eso es que debo de hablar con la verdad aún en contra a veces de mis propios intereses. Ese creo que pecado grande yo, la difamación. Nosotros también a veces difamamos, ¿verdad? Con chismes La o con verdad es que mentiras. sí. Gracias. Ok. Renzo también. Renzo, adelante. Ahí yo vería un poco el tema de a veces nuestra falsa justicia que tenemos, ¿no? Como pecadores que somos, no vemos, no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros. Y así a veces acusamos a otros hermanos, ¿no? Cuando somos realmente nosotros el Barrabás, ¿no? Que merecía la muerte y fuimos liberados por el Señor, ¿no? De esa condena, ¿no? Sí, ok. Entonces, no mirar el hecho de que, yo estoy de acuerdo, Renzo, leemos esta historia, debemos reconocer que no solo fueron los judíos, o Pilato, o los soldados que crucificaron a Jesús. Él hizo eso, Jesús sufrió eso por nuestra culpa. Somos los inútiles, somos los pecadores. Sí. Erwin también. Último comentario y luego seguimos. Erwin, adelante. Sí, profesor. Ya lo dijeron casi todo, pero es bien importante hacer conocer de que el principal pecado es la falta de fe. Ellos ya sabían, las autoridades ahí sabían de sus lecturas, de sus profetas, etcétera, sabían lo que iba a pasar. O sea, no tenían certeza en realidad de lo que no veían. Entonces, a todo lo que ha pasado Jesucristo, creo que el principal pecado es la falta de fe, que se ha ido viendo incluso en sus discípulos, profesor. Okay. Gracias. Sí, gracias por ese comentario. Bueno, entonces a la siguiente pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y voy a ver si alguien que no ha comentado mucho quiere contestar esta pregunta. Herbert, ¿está con nosotros y quisiera contestar esta pregunta? Si no, no hay problema, pero quería darle oportunidad de opinar, si quiere. Herbert, ¿está con nosotros? Ok, no hay problema. ¿Qué tal, Lidia? Lidia quería comentar sobre el amor de Dios que vemos en esta historia. Sí, pastor. Cuando Jesús soportó por amor nuestro todo el castigo, la acusación, y también que entregó su vida por nosotros, ahí demostró el amor. Sí, sí. Gracias por mencionar eso. Eso es el corazón de la buena noticia en esta historia. En cualquier momento de toda esta injusticia, según nuestro pensar de qué está pasando, ¿verdad? Jesús podría haberlo parado con su poder, pero no. Se sometió, lo soportó todo, los azotes, las burlas, los clavos de la cruz, el castigo de Dios por nuestros pecados, todo lo soportó para nosotros y nuestra salvación. Muy bien. Ok. Yo vi que 2 personas más alzaron sus... Abel, adelante, Abel. El amor de Dios se ve en lo siguiente. Nosotros como pecadores merecemos toda la ira de Dios. Ese es el justo castigo. ¿Ya? Dios, para aceptarnos,
quiere que esté a su lado un perfecto, una persona perfecta y santa como es Dios. Y nosotros no podemos hacer eso. Nuestra condición de pecador nos conduce siempre al pecado, ya sea grande o pequeño. ¿Y qué merecemos? Todos nosotros merecemos el justo castigo de Dios. ¿Y cuál es el justo castigo de Dios? Es el infierno. Quierase o no, es nuestro destino. Pero ¿dónde vemos el Sin, amor de Dios entonces? sin embargo, Dios nos da a Jesucristo, Dios Jesucristo en la cruz sufre todo ese dolor que todos los pecadores deberían de sufrir, y Él sufre todo, absolutamente todo ese dolor. Y lo más terrible en la cruz fue cuando Dios Padre se aleja de Él. Ese ha sido el dolor más grande que Jesucristo ha podido llevar. Pero todo ha sido por nosotros. Nosotros deberíamos de sufrir. Él lo ha llevado todo por nosotros. Ahí se ve el enorme amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Muy bien, gracias. Alejandro, ¿cómo vemos el amor de Dios aquí? Bueno, ahí voy a citar un texto, Juan 17:3. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el amor se demuestra cuando Jesús, ya estando en su lecho de muerte, aún lo siguió perdonando. Gracias. Aún lo miraba con compasión. Y por eso le dice a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Porque no sabían que estaban matando al Mesías, al Cordero. Okay. Sí, gracias. Ahí en esas palabras tan no merecidas y tan compasivas de Jesús vemos su amor para nosotros también, que Él no solo pidió perdón para ellos que lo crucificaron, murió para ganar perdón para nosotros, que con nuestros pecados le crucificamos también. Pero ahí estaba, para salvarnos de todos nuestros pecados en su gran amor. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Ahora vemos el gran amor de Jesús en salvarnos bajo tanto sufrimiento, porque nos ama. Estamos llenos de gratitud. El Espíritu Santo nos hace querer pedir y hacer cosas para Jesús. ¿Cuáles? Fernando, adelante. Yo veo, pastor, que nos enseña la obediencia aún en contra de nuestros propios malestares, de nuestros propios sufrimientos, que debemos de obedecer la palabra de Dios, así como Jesucristo lo hizo. En contra de sus dolores, de sus sufrimientos, se tomó la copa hasta que murió. La obediencia veo yo, que debemos de ser obedientes, aunque no estén satisfechas nuestros deseos personales. Ok, voy a cambiar su respuesta solamente una palabra aquí. En vez de debemos, puede decir queremos. Y solamente cambio esa palabra porque ya movidos por el amor de Dios, ya no estamos bajo obligación, ¿verdad? Jesús nos salvó de la ley, nos liberó de obligación. Ahora podemos servir a Jesús de un corazón libre. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted, Fernando, que ahora sí queremos obedecer a Jesús, viendo cómo Él obedeció al Padre para salvarnos. Sea lo que sea el costo, queremos obedecer a Jesús, sea lo que sea el costo. Amén. Queremos, amén, amén. Gracias, pastor. ¿Sí? Y también podríamos decir que nos enseñó a perdonar. Gracias, Federico, sí. Si Jesús muriendo por mí pidió mi perdón, entonces eso me enseña a pedir, Jesús, ayúdame a perdonar así también. Ayúdame a perdonar hasta a los que están abusándose de mí. Gracias, Federico. Buena respuesta.
Renzo. No, bueno, sí, también yo pensaba lo mismo, ¿no? O sea, pedirle, yo le pedí al Señor pedirle, ¿no? Que todos creo pedir que Él nos provea de esa capacidad para perdonar, ¿no? A pesar de que Él lo estaban ya matando, ¿no? Y aún así Él pedía perdón, ¿no? Por las personas, por quienes le estaban haciendo daño. Muy Los bien. perdonaba. Sí. Yo me esa capacidad, eso es lo que pediría, ¿no? Sí. Muy bien. Jesús mismo nos enseñó a pedir eso, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ok. Muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Vamos a pensar en 2 situaciones buenas para compartir esta historia bíblica. Profesor, Sí, a ver. bueno, yo aplicaría esta historia bíblica cuando en mi entorno veo que perdonar es muy difícil. Muy bien. Gracias. Yo creo que sería una buena situación compartir esta historia. Si alguien está teniendo dificultad en perdonar, mostrar lo que Jesús padeció para ganar nuestro perdón y su pedir nuestro perdón aún muriendo por nosotros. Es buena situación para compartir la historia. ¿Alguien más? ¿Otra situación para compartirla? Situaciones casi, bueno, que en nuestra realidad se hacen como cotidianas, ¿no? A veces en las familias sucede de que se lastiman con palabras, ¿no? Y no se perdonan realmente nunca, simplemente se hacen los que ya pasó y queda y están acumulando cosas, ¿no? Y que después con el tiempo se hacen más peligrosas, ¿no? Sí. Dañinas, ¿no? Eso el Señor nos enseña que no deberíamos de irnos a dormir sin haber perdonado o pedido perdón, ¿no? Pero yo creo que es básico, ¿no? El perdonar, el pedir perdón, ¿no? Ok. Entonces, que Dios nos ayude con eso, porque no es natural a nuestra carne pecaminosa. Es algo que solo el Espíritu, fortaleciendo nuestro hombre nuevo, puede movernos a hacer. Pedimos eso. Ok, bueno, hermanos, vamos a hablar entonces por unos minutos sobre un tema importante, Poncio Pilato. La pregunta aquí es, ¿cómo evalúan ustedes el carácter de Poncio Pilato? ¿Qué piensan de él? Profesor, Sí, a ver. sí, si me permite, veo a Poncio Pilato como un hombre que no tiene carácter, indeciso. Veo a Poncio Pilato que ve y vela simplemente sus intereses personales. Esas 2 cosas. No tiene carácter, solo interés personal. Ok, yo creo que estoy de acuerdo, sí. ¿Alguien más? ¿Fernando? Pues lo voy a decir, porque así lo pienso. Yo pienso que Poncio Pilato es un hombre político. Trató de ser, según él, justo y conciliatorio, porque al final se lavó las manos, dijo, pues yo no veo pecado en este hombre, pero pues ahí está, júzguenlo usted conforme a su ley. Wow. Así lo veo yo. Sí. Político. Otro buen comentario y estoy de acuerdo con eso también. Sí. Voy a darles un poco de trasfondo sobre Poncio Pilatos para que puedan ir conociéndole un poco más. Y luego su interacción con Jesús también. Poncio Pilato sirvió como gobernador romano de Judea, o sea, el sur de Israel, Judea, de 26 años después de Cristo hasta 36 años después de Cristo. A unos 10 años. Y tengo que decirles que ese puesto, gobernador de Judea, no era un puesto preferido.
Judea se consideraba las muy afueras del imperio. Y no solo eso, los judíos se conocían como una gente rebelde. Entonces, un puesto ahí siempre era problemático. Nadie quería ser gobernador de Judea. Pero el puesto se dio a Poncio Pilato. Entonces, imaginamos que él no era muy feliz con eso. Era un trabajo duro mantener paz y orden y recoger impuestos de un pueblo como los judíos. Y por eso también a veces tenía que usar una mano dura, en su opinión. Tenemos un versículo bíblico de Lucas 13. ¿Alguien puede leer eso? ¿Nos hace el favor alguien de leer eso a voz alta? Dice, le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Lucas 13:1. Okay. Este versículo nos da un poco de información sobre Pilato que concuerda con lo que los historiadores dicen sobre él. Que para mantener orden y paz era cruel. No sabemos exactamente por qué hizo eso, pero él mató a unos judíos cuando estaban adorando a Dios en el templo. Se habían rebelado contra Pilato o solo estaban mal con él o quería hacer un ejemplo, no sabemos. Pero el hecho de que él hacía eso demuestra que a veces con mano muy dura él iba a mantener control sobre el pueblo judío. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto. El trato de Pilato con Jesús. Pilato no creía en la religión judía. Parece de sus comentarios que no creía en ninguna religión él. Pero por esa razón, los judíos tratando de crucificar a Jesús porque él blasfemó, eso nunca iba a ser aceptado por Pilato. Él diría, blasfemia, ¿qué es eso? O sea, entonces trataron de hacer otras cosas, llevar otras cargas contra Jesús. ¿Alguien puede leer los versículos que están ahí en la pantalla? Si gusta, yo lo leo, pastor. Adelante. Sí, adelante. Ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenle de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Juan 18, 30, 31. Okay. Ahí se mira un poco de la actitud de Pilato, ¿verdad? Llévenle y júzguenlo según su ley. Él está diciendo, no me importan sus leyes. Si él rompió una de sus leyes, júzguenlo ustedes. No le importó la religión de los judíos. Pero se ve también ahí los judíos y ellos dijeron, este es un malhechor. No dijeron al principio, él blasfemó, pero él es un malhechor. Y los otros evangelios dicen que Lucas dice que llevaron cargas contra de Jesús de subvertir a la nación, oponerse al pago de impuestos al César y afirmar ser un rey. Las primeras dos, completamente falsas. Subvertir la nación, no. Oponer al pago de impuestos al César, no. Jesús había dicho, da a César lo que es de César. Ahora la tercera, afirmar ser rey. Pues a lo mejor no lo hubiera dicho en tantas palabras Jesús, pero él era un rey. Y de ahí va la conversación con Pilato. Esa carga, por cierto,
los judíos estaban tratando de encontrar algo entre Pilato y César. Si Jesús decía, yo soy rey, entonces, pues, ¿quién es el rey del Imperio Romano? César. Ahora se está metiendo en problemas con César. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla esta? Yo, pastor. Adelante, Diosden. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo entonces Pilato. ¿Así que tú eres el rey? Entonces Jesús explicó, yo soy un rey, pero no el tipo de rey de que me acusan de ser. Soy un rey espiritual. Mi reino no es de este mundo, no es un reino terrenal, no estoy en competición con César. Y sigue la conversación. ¿Alguien puede leer esto? Alejandro, sí. Gracias. Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Y qué es la verdad? Ahí Jesús dice qué tipo de rey es. Cómo avanza su reino, no con ejército, sino con la verdad de la palabra, del evangelio. Así reina Jesús en corazones. Y hasta da una invitación a Pilato, ¿verdad? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está explicando a Pilato quién es y qué ha hecho, qué ha venido a hacer. Pero a Pilato no le interesa asuntos de religión. Contesta, ¿y qué es la verdad? Había tantas religiones diferentes en el Imperio Romano. ¿Quién podría saber cuál es la verdadera? No tenía tiempo él para asuntos religiosos. Ok. Entonces, para Pilato esto solamente era una lucha de poder entre los judíos y un rabí, Jesús, que a lo mejor parecía un poco loco para Pilato. Pero él vio una salida. Él podía dar el caso a Herodes. Él escuchó que Jesús era de Galilea. Entonces él dijo, espérate, yo no soy gobernador de Galilea. Herodes gobierna en Galilea. Es su problema. Mandó a Jesús a Herodes. Herodes lo interrogó buscando una señal de Jesús. Jesús no dio ninguna señal. Así que sus soldados se burlaron de Jesús y lo mandaron de vuelta a Pilato. Antes de eso eran enemigos, Herodes y Pilato. Después de eso se hicieron amigos, dice la Biblia. Pero luego después de eso llegó Jesús a Pilato de nuevo y ahora sale la verdadera carga de los judíos contra Jesús. Estaban acusándole de ser el Hijo de Dios. Y al escuchar eso, Pilato sintió miedo, dice la Biblia. Aunque no le importaban las religiones, al escuchar que Jesús era el Hijo de Dios, a lo mejor empezó a entrar una duda en su corazón. Si hay un Dios, podría ser que, ¿y qué tal si yo lo condeno? Además, su esposa dijo, no te metas con ese justo, porque he sufrido mucho en sueño hoy por su causa. Entonces tenía dos advertencias, que no debe de hacer esto. Pero a final de cuentas, los mismos judíos estaban casi al punto de rebelarse sobre este punto. Y Pilato, como alguien bien dijo, tenía sus propios intereses en la mente. Si César supiera que él no podía mantener control en Judea, perdería su puesto o más.
Si los judíos dijeran a César, fuera la verdad o no, si los judíos mandaron mensaje a César, Pilato soltó a alguien que quiere el trono, perdería su posición o más. Entonces Pilato se lava las manos, tratando de exculparse de la mal que va a hacer, y condena a Jesús a la muerte. Pasa a Jesús a los judíos para crucificarlo. Pero el enfoque de todo esto no es Pilato, es nuestro Salvador Jesús, que sometió a todo eso para nuestra salvación. A las burlas, los azotes, la injusticia, el castigo, la condena de los romanos y a final de cuentas el castigo para nuestros pecados en la cruz, todo para salvarnos de él. Ok, hasta ahí el tema de Poncio Pilato. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues para mí todo está muy, muy claro, pastor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, Alejandro. Gracias. Pilatos se lavó las manos y él, cuando sea el momento del juicio, él va a ser condenado como por darle muerte a Jesús, o va a ser condenado por ser gobernante que gobernante. Como él se lavó las manos por decir, me lavo las manos porque es un inocente. Entonces, cuando venga nuestro Señor va a ser condenado por lavarse las manos o por darle la muerte a nuestro Señor. Es buena pregunta, Alejandro. Lavarse las manos y decir yo no soy culpable no le hace a uno el inocente. Pero este es el punto bíblico que es el enfoque. No sabemos después de esto sobre Pilato. No sabemos si él creyó en Jesús después de esto o no. Parece que no, pero la tradición de la iglesia dice que su esposa sí. No sabemos si sea eso cierto o no. Pero mi punto es esto. Si Pilato se va a condenar, será por una sola razón. Por no creer en Jesús como Salvador. Eso es lo que condena a uno, ¿verdad? Si creyó en Jesús, entonces, aún lo que hizo él aquí, condenando a un inocente, será perdonado y él será salvo. Entonces, sí, el lavarse las manos, eso no puede salvarse a nadie frente a Dios. Pero la fe en Cristo sí nos salva de todos nuestros pecados. Y no sabemos si él creyó después o no. Si no fue condenado por no creer. Sí. Buena pregunta, gracias. Ok, ¿alguien más tiene pregunta? Sí, profesor, tengo una pregunta. Sí, en caso de que Pilatos no haya creído, Pilatos ahora está en el infierno o va a estar en el infierno, o Pilatos está en el paraíso o va a estar en el paraíso. Sí, como usted dijo, no creyó, está en el infierno y estará en el infierno, los dos. Si creyó, está en el cielo y estará en el cielo. Gracias, profesor. Sí, buena pregunta, gracias a usted. ¿Otras preguntas o comentarios? Alejandro, adelante. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, cuando nuestro Señor murió, los soldados romanos en ese instante creyeron en Él, porque sabemos que después vinieron muchos acontecimientos. Entonces, en ese momento, cuando pasaron esos acontecimientos, ¿habrán creído en Él?
porque hay versículos que dicen que algunos se quedaron, pero esa es la pregunta. Es muy buena pregunta y vamos a dejarla para la clase que viene, Alejandro. Porque en la clase que viene el tema va a ser lo que sigue en la crucifixión de Jesús. Van a leer, aquí está la tarea, del 35 al 56 de este mismo capítulo. Vamos a continuar la historia. Y no me dejes olvidar esa pregunta, ¿ok? Muy bien. Ok. Hermanos, ahí se nos acabó el tiempo, entonces la tarea para la siguiente, como dije, es leer Lucas 23, 35 al 56. Vamos a continuar la historia de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y luego también voy a subir un video. Voy a tratar de hacerlo mañana, porque yo sé que algunos de ustedes quieren verlo antes de la clase, y qué bueno, quieren prepararse bien. Y voy a tratar de recordar de hacerlo mañana mismo. Ok. Vamos a terminar con una oración y luego nos despedimos. Señor Jesucristo, nosotros somos los culpables que merecemos el castigo de Dios. Tú eres el inocente Hijo de Dios que viviste perfectamente, pero en un gran intercambio, en tu gran amor, tú tomaste nuestro lugar y fuiste condenado por nosotros. Y nosotros, por la fe en ti, somos declarados inocentes y hijos de Dios y parte de tu familia. Te damos gracias, Señor Jesús, por el gran amor que nos ganó tan gran salvación. Te pedimos que estés con nosotros esta noche, obrando en nuestros corazones mediante este mensaje, creciendo nuestra fe en ti, dándonos más confianza en toda la inseguridad en que vivimos, y asegurándonos que tú estás con nosotros y nos llevarás al cielo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Ok. Amén. Bueno, Gracias. hermanos, muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Albert. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, Federico. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente. Sí, sí.